Queridos hermanos y hermanas, hoy recordando a San Juan Bosco y recordando a Fray Luis Amigoy Ferrer, recordando que iba a visitar a los presos en la cárcel. Fray Luis Amigoy veía a los niños con los adultos en la misma cárcel y decía: estos adultos pueden enseñarle cosas malas a estos niños. Y él decía esta frase cuando fundó los terciarios capuchinos: vosotros, mis amados hijos, debéis ir en pos de la oveja descarriada y volverla al aprisco del buen pastor. Significa que, y tenía otra frase que fue la primera frase que yo vi en el colegio el primer día que entré a sexto de bachillerato, era la frase que estaba al frente, grandota en todo el colegio: un joven que se educa es una generación que se salva. Estaba ahí. De modo que San Juan Bosco tenía la misma preocupación, veía a los muchachos delincuentes porque habían participado en la guerra, porque estaban sin padre y sin madre, porque estaban huérfanos, porque no tenían educación religiosa, y él mismo empieza a fundar los oratorios, a orientarlos, y funda los talleres para enseñarles un arte que puedan trabajar. Lo mismo hace Fray Luis Amigoy, fundar los talleres para que los jóvenes puedan trabajar y salir adelante. Definitivamente, pues, la palabra de Dios nos dice que el negocio más importante que nosotros podemos tener es salvar nuestra alma y ser católicos, porque el ser católico debe estar en nuestra propia esencia, y el ser católico implica tener principios, y esos principios, pues tenemos que vivir coherentemente con esos principios. El ser católico nos implica ser honestos, decir la verdad, para tener la bendición y la gracia de Dios. El ser católico nos implica rezar, tener un corazón humilde, agachar la cabeza, pedir a Dios que acuda en medio de mis necesidades, que cuando los hombres me dejan solo, cuando los hombres me tiran a la basura, solamente me queda Dios. El ser católico significa confiar en la presencia de Dios, saber que Dios es bueno y misericordioso, que es verdad que debemos esforzarnos, ofrecer nuestros sacrificios y dolores, pero que cuando ya no podemos, solamente hay que clamarle a Dios y decirle: Señor, debo trabajar y aquí está esta enfermedad. Señor, tengo que sostener esta familia y ¿cómo le voy a hacer? Señor, mira, mi hijo está sufriendo tremendamente como en el Evangelio. ¿Y a quién voy a acudir para que lo cure? ¿A uno de tus siervos? No, acudo a ti. Y tú vienes a mi casa, tú estás en mi casa, yo oro, doblo la rodilla, me arrodillo delante de un crucifijo y tú estás aquí en mi casa. No necesito ir a un templo, aquí estás, vienes a mi encuentro. Abro mi habitación, cierro la puerta, oro en secreto, y mi Padre que está en lo secreto escucha la oración que yo hago. Es así que todos tenemos necesidades y tenemos que pedir a Dios que nos ayude verdaderamente. Así es, Isabel la Católica era una mujer tremendamente virtuosa. Y una anécdota, porque voy a empezar a contar anécdotas de cuando todavía no podía decidir con quién casarse, porque al principio, ya a lo último puso en la corte de Castilla que ella decidida con quién casarse, cuando el papá la iba a casar con un hombre malo, muy malo, y Blanca de Castilla odiaba a ese hombre y no quería que su hija se casara con él. Simplemente Isabel
se encerró en una habitación por 3 días y 3 noches en ayuno completo. Y le dijo esta oración a Dios: Señor, yo no me puedo casar con ese hombre malo, le dijo a Dios. Por lo tanto, te pido o que yo me muera o que él se muera a los 3 días. ¿Y cómo les parece que termina el ayuno? Llega donde el papá del hombre y le da un dolor en la garganta y se murió. Se murió. Yo ya les digo que si han ocultado la historia de una mujer santa, sí, ese ya es realmente el signo de la providencia de Dios, que quiere hacer una obra. Y vuelvo a decirles, cuando Dios necesita que alguien se muere para hacer su obra. Y cuando Dios necesita que alguien no se muera, no se muere. Recuerde que el vivir y el morir viene de Dios. La enfermedad y la calma es permitida por Dios. La pobreza o la riqueza es permitida por Dios. La cárcel o la vida es permitida por Dios. Y cuando somos familias verdaderamente católicas, Dios nos libra del secuestro, nos libra del asesinato y nos libra de nuestros perseguidores. De manera que hoy le pido al arcángel San Miguel que con la celebración de esta Eucaristía sea el custodio de esta casa, para que custodie esta familia, para que custodie a Orlando, a Erika y a Ruth, y para que custodie a Jason Javier cuando Dios lo traiga a esta casa. Esa es la misión, y yo con fe confío que Dios mandará el ángel protector y guardador de esta casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.